El sol de la tarde caía con fuerza sobre las calles del barrio, dorando la fachada del bar de Mauricio Colmenero, un hombre de ideas firmes y temperamento volcánico que en ese preciso momento se encontraba detrás de la barra, observando a su empleado Néstor con una mezcla de superioridad y urgencia fingida. Mauricio se inclinó hacia adelante apoyando los puños sobre la madera gastada, y con su voz grave y rasposa rompió el silencio del local diciendo que Néstor, ahora que él tenía al Machu Picchu en la tienda, pues él era su mano derecha, así que le ordenó con desparpajo que se la agarrara porque iba a mear. Ante la falta de reacción de su empleado, Mauricio soltó un bufido de frustración, quejándose entre dientes con un joder, pues el Machu Picchu se hubiera reído de aquel chiste, demostrando que extrañaba las reacciones sumisas de su antiguo trabajador. Justo en ese instante de tensión cómica, la puerta del bar se abrió de golpe y apareció el joven Jonathan seguido de un grupo de amigos que cargaban fundas de instrumentos musicales a la espalda, interrumpiendo los pensamientos de Mauricio con un entusiasta saludo dirigido al dueño del local, exclamando «Hola, Mauricio», a lo que el hostelero respondió con ironía diciendo «Hola», si le gustaba el chaval, llamándolo Jonathan y ordenándole de inmediato que trajera allí a sus amiguitos, añadiendo con sorna que aquello era mucho mejor que estar por ahí tirados en la calle bebiendo baña, para luego rematar la bienvenida preguntando si les ponía un cubata a todo el grupo. Jonathan, con una sonrisa nerviosa y agitando las manos en señal de negativa, se apresuró a aclarar la situación diciendo no, que es que venían a pedirle un favor muy especial, el cual consistía en que les dejase ensayar en el bar debido a que les habían cerrado el aula de clases de guitarra en el centro comunitario. La respuesta de Mauricio no se hizo esperar, cargada de su habitual hospitalidad hostil, sugiriendo a los jóvenes que se fueran a tocar a un vagón del metro, argumentando que de esa manera podrían decir con orgullo que habían tocado en todo Madrid. Jonathan, sin perder el optimismo, insistió con tono de ruego pidiéndole que se enrollara, que solo sería por una semana, que era el tiempo estimado que tardaban los operarios en reconstruir el aula del centro cívico tras algún desperfecto. Mauricio, desviando el tema con una de sus habituales ocurrencias absurdas, miró fijamente a los muchachos y les preguntó si ellos sabían la leyenda urbana de que si mezclabas papel de plata con lejía estallaba todo por los aires, para luego responderse a sí mismo afirmando con rotundidad que aquello no era una leyenda urbana en absoluto, dejando caer una velada amenaza sobre lo que podría pasar si seguían molestando. Los chicos, representados por la insistencia de Jonathan, volvieron a la carga suplicando que les dejara tocar allí, pero Mauricio, perdiendo ya la paciencia, exclamó que allí lo único que tocaban eran los cojones, soltando un «ay, coña», lleno de exasperación. El hostelero, cruzándose de brazos, miró de arriba abajo a Jonathan y le preguntó de forma inquisitiva que él desde cuándo sabía tocar la guitarra, a lo que el joven respondió con una lógica aplastante diciendo que hombre, si iba a clases era precisamente porque no sabía, pidiéndole una vez más que por favor les dejara ensayar y prometiéndole que el último día de la semana le tocarían en exclusiva el Canal Sol como agradecimiento. Mauricio, manteniéndose firme en su postura de rechazo absoluto hacia el arte callejero, se plantó ante ellos y les dijo que les iba a dejar muy clarito lo que pensaba de los guitarristas, definiéndolos como unos hippies buscavidas y unos completos inútiles, sentenciando su discurso con un musical do, re, mi para terminar rugiendo que no podían tocar en su establecimiento bajo ninguna circunstancia. En ese momento de absoluta negativa, una figura femenina cruzó el umbral del bar, iluminando el espacio con su presencia y haciendo que Jonathan se girara hacia sus compañeros para anunciar con alegría que al final sí los dejaban tocar allí, presentando a la recién llegada como la profesora de guitarra del grupo. Mauricio, al ver a la hermosa mujer, cambió instantáneamente su semblante rudo por una sonrisa zalamera y, dirigiéndose a ella con extrema cortesía, le aseguró a la señorita que se lo iba a decir simplemente con una nota musical, soltando un sonoro «sí», que dejó a Jonathan completamente estupefacto. El muchacho, sin poder creer el repentino cambio de parecer de su vecino, le reclamó diciendo que se les acababa de decir que no les dejaba, pero Mauricio, sin apartar los ojos de la profesora, lo interrumpió bruscamente aclarando con descaro que a ellos no los dejaba tocar los hijos, ganándose un comentario sarcástico de Jonathan sobre lo sumamente amable que era. La profesora, ajena a las verdaderas intenciones del hostelero, expresó con gratitud que era muy difícil encontrar a gente tan melómana que hiciera un favor de ese calibre sin pedir nada a cambio, provocando que Mauricio asintiera con entusiasmo y afirmara que él siempre había sido un melanoma, confundiendo flagrantemente el término médico con la afición musical. El dueño del bar continuó con su galantería barata explicando que había dos cosas en este mundo que le encantaban por encima de todo, la música y las mujeres bonitas, presentándose formalmente como Mauricio Colmenero,
declarándose de inmediato como su siervo, su súbdito y su esclavo más fiel. La mujer, sonriendo ante la exagerada cortesía, se presentó simplemente diciendo que ella era Mónica, lo que dio pie a que Jonathan diera por concluida la negociación avisando a los chicos de que ya tenían sitio para ensayar al día siguiente allí, despidiéndose con un rápido adiós. En cuanto el grupo salió del local, Néstor, uno de los presentes, no tardó en echarle en cara a Mauricio su evidente doble rasero, comentando que a ella sí que la dejaba ensayar, asegurando que ya sabía él que en cuanto viese a la profesora iba a querer hacer algo con ella. Mauricio, fingiendo indignación, respondió preguntando qué decían por favor, asegurando que lo único que él quería era que la bella Mónica tocara su clarinete de un solo agujero, lo que provocó una réplica cansada de su interlocutor preguntando si ese chiste tampoco funcionaba, obligando a Mauricio a pedir entre risas que se rieran un poquito, exclamando: «Ay, coño, ríete un poquito, hija de mi vida», para intentar aligerar el ambiente. Mientras tanto, en otra parte del barrio, la vida cotidiana seguía su curso con sus habituales quejas y pequeños hurtos, comentando los vecinos que al calvo cada día era más fácil robarle porque nunca estaba en su puesto, señalando de paso al Machu Picchu, quien llevaba ahí una semana entera esperando y todavía nadie le había atendido adecuadamente. En un rincón de la plaza, Luisma caminaba con la mirada perdida y el rostro compungido, arrastrando los pies y suspirando con una pena profunda que llamaba la atención de cualquiera que pasara a su lado. Su fiel amigo Barajas lo observaba con preocupación, intentando animarlo sin éxito, ya que Luisma, con una voz quebrada por el desamor, confesó con amargura que no lo iba a poder olvidar, dando las gracias de forma automática pero vacía a los intentos de consuelo. El joven barrendero explicó que las curvas del litro de cerveza que sostenía en la mano le recordaban inevitablemente a Paz, y no solo eso, sino que el perro que pasaba por la acera también le recordaba a Paz, llegando al extremo de afirmar que hasta ese perro con chaleco que cruzaba la calle le recordaba a ella, justificando su locura amorosa al decir que Paz a veces se ponía un chaleco que le sentaba de maravilla. Barajas, perdiendo un poco la paciencia ante la monomanía de su compañero, le soltó con fastidio que era un pesado por estar todo el día con Paz en la boca, repitiendo el nombre 4 veces seguidas como un eco molesto, y le aconsejó que lo primero que tenía que hacer era olvidarse de ella de una vez por todas. El amigo argumentó que solo así estaría finalmente en paz, jugando con las palabras al decir que aquí paz y después gloria, lo que provocó que Luisma, en su estado de distracción absoluta, recordara que Gloria era precisamente como se llamaba su difunta abuela, deseando que descansara en paz. Sin embargo, el sufrimiento de Luisma era real y profundo, admitiendo ante su amigo que estaba completamente obsesionado, que no se la podía quitar de la cabeza por más que lo intentara, soltando un joder lleno de impotencia. Barajas le reprochó que no ponía nada de su parte para superar la ruptura, recordándole con picardía que no era la primera vez que se desenganchaba de unos polvos, pidiéndole que se riera un poquito para variar, aunque Luisma apenas logró esbozar una mueca que su amigo calificó como un casi. Buscando una solución radical al estado de ánimo de su compadre, Barajas anunció que ya sabía lo que le faltaba, proponiéndole que asistiera al día siguiente a la fiesta de disfraces que se iba a celebrar en el bar del barrio. La palabra fiesta pareció despertar un destello de interés en los ojos de Luisma, quien comentó que aquello sonaba bien y que los eventos sociales siempre animaban el espíritu, permitiendo que Barajas continuara entusiasmado asegurando que ya vería cómo se lo iban a pasar en grande. El amigo rememoró los viejos tiempos comparando la futura diversión con la que experimentaban cuando iban a las fiestas del Tripi, preguntándose de paso qué habrá sido de aquel personaje y si habrá adelgazado con los años, para luego revelar que le habían pedido a la mamá de la cumpleañera que lo invitara al día siguiente a su celebración. Al escuchar aquello, Luisma cambió de opinión drásticamente y preguntó con sorpresa si la fiesta era el cumpleaños de la Macu, declarando de inmediato que entonces no iría bajo ningún concepto. El joven justificó su negativa explicando que desde que se fue Paz, notaba a la Macu un poco enfadadilla con él por puras tonterías, detallando que la mujer le esquivaba la mirada en plena calle, evitaba hablarle directamente y, cuando no le quedaba más remedio que dirigirle la palabra, lo hacía únicamente para gritarle cabronazo a pleno pulmón. Barajas, intentando quitarle hierro al asunto, sugirió que a lo mejor la había entendido mal debido a que ella cecea al hablar, asegurándole que ya vería cómo en el fondo ella se moría porque él asistiera al cumpleaños. Como si el destino quisiera confirmar los temores de Luisma, la voz de la Macu resonó con fuerza en las cercanías del bar gritando cabronazo, con una rabia incontenible, rompiendo toda ilusión de reconciliación pacífica. La propia Macu, ajena a que la escuchaban, se dirigió a Barajas exigiéndole que dejara el ponecuerno porque le iba a enseñar una cosa muy especial, mostrando con orgullo el disfraz que ya tenía preparado para el evento.
La mujer preguntó si le gustaba el atuendo, detallando que era de cerdita y comentando con una sonrisa pícara que también servía para usarlo por la noche, recurriendo al refrán popular de que del cerdo se come absolutamente todo. En ese momento, la cumpleañera divisó a Luisma a lo lejos y exclamó: «Anda, mira a Luisma», lo que dio pie a que Barajas intercediera rápidamente diciendo que, hablando de Luisma, a él le gustaría mucho que el muchacho viniera a la fiesta, pidiéndole a la Macu que cediera un poco porque su amigo lo estaba pasando muy mal y necesitaba distraerse urgentemente. La respuesta de la Macu fue tajante y despiadada, mirando fijamente a Barajas para sentenciar que Luisma solo podría ir a su fiesta disfrazado de hombre invisible, reafirmando su postura con un rotundo «ah, sí», que dejaba claro que le estaba diciendo que no de forma definitiva. Ante la negativa, Barajas intentó consolar a su amigo preguntando qué le había parecido el rechazo, pero Luisma, adoptando una actitud cenforzada, le pidió que se tranquilizara, asegurando que a él para pasárselo bien no le hacía falta la compañía de nadie. El barrendero afirmó que se ponía allí mismo a mirar las nubes pasar y que con eso ya lo gozaba una barbaridad, señalando una formación nubosa en el cielo que, según su deformación sentimental, parecía un perrillo abandonado, o tal vez un corazón roto, o incluso un ataúd, reflejando el negro estado de su alma. Barajas, negándose a aceptar la derrota, insistió de forma absurda diciendo que no, que va, que la Macu en realidad estaba deseando que él viniera al cumple, logrando que Luisma se ilusionara de nuevo y preguntara si en serio era así. El joven comenzó a fantasear con la idea de pasar toda la noche sin dormir, bebiendo y fumando sin parar de reír, calificando la perspectiva como una fiesta fantástica, repitiendo la palabra con entusiasmo, aunque Barajas le puso los pies en la tierra recordándole que era un evento de disfraces y que, por lo tanto, debía disfrazarse mucho, pero mucho, mucho para no ser reconocido fácilmente. Mientras la comedia de enredos amorosos se desarrollaba en la calle, en el interior de la tienda de ultramarinos la tensión comercial alcanzaba niveles insospechados. El dueño del local, o tal vez un cliente indignado, soltó un juramento al cielo exclamando por la Virgen del Induco que le habían vuelto a robar, maldiciendo a los guanacos muertos del ladrón con rabia. Chema, el tendero pacifista y bonachón del barrio, suspiró con nostalgia comentando que recuerdos le traían aquellas situaciones, aunque confesó que todavía se le hacía raro que el que no gritara en la tienda fuera su propio padre. Dirigiéndose a su empleado, apodado cariñosamente Mucha Picha, le recomendó que tuviera mucho ojo con el estrés del trabajo, recordándole como advertencia médica que el propio Chema empezó su juventud con una melena tan abundante como la de él y que solo hacía falta mirarle la calva actual para ver las consecuencias de las preocupaciones. El empleado, tratando de calmar los ánimos, aseguró que ahorita mismo sacaba todos los pedidos pendientes, pero pidió por favor a los clientes que le vigilaran las cajas registradoras para evitar más hurtos, ofreciendo de paso si no querrían llevarse algo de yuca, papaya o zumo de guayaba fresco. Una clienta habitual rechazó la oferta con un rotundo no repetido 4 veces, aclarando que ella venía exclusivamente por lo suyo, ya que ese día planeaba darse un auténtico banquete en casa. Chema, celebrando la compra, comentó que aquello iba a ser tan bueno que se reiría cualquiera de las mismísimas bodas de Canaá, ordenando al empleado que le trajera su hamburguesa de tofu a la señora. La mujer, al escuchar el ingrediente vegetal, arrugó la nariz con desagrado y aclaró con orgullo que lo suyo eran las hamburguesas de verdad, las de carne vacuna, y no esa mierda de tofu que consideraba un insulto a la gastronomía. La clienta increpó a Chema diciendo que ella no sabía cómo él podía comer algo que ni siquiera había tenido cara en vida, a lo que el tendero, defendiendo sus principios vegetarianos, respondió que prefería 1000 veces eso a permitir que por sus venas corriera el colesterol en vez de sangre saludable. Chema se metió en terrenos científicos para argumentar que el consumo de grasas animales afectaba el retículo endoplasmático liso de las células, siendo corregido de inmediato por un comensal que gritó que en realidad era el rugoso. El tendero continuó su defensa psicológica afirmando que si alguien pedía tofu con la forma exacta de una hamburguesa era porque, en el fondo de su ser, lo que realmente deseaba era comer una hamburguesa de carne, comparando la situación con el día en que un personaje del barrio llamado Aida se compró un consolador de color negro, insinuando que las imitaciones siempre delatan el deseo por el objeto original. El empleado interrumpió la disputa entregando los productos y despidiéndose con cortesía al decir que aquí tenía sus bienes, recordando que en la tienda colonial siempre daban gusto a la señora y al chaval, deseándoles a todos que lo disfrutaran enormemente. La escena se trasladó más tarde a la intimidad del hogar de Chema, donde la cena ya había concluido y los platos vacíos reposaban sobre la mesa. Soraya, con un gesto de satisfacción, miró a su pareja y le dijo que todo había estado buenísimo,
calificándola como la mejor cena que había tomado en todo el día, para luego corregirse ante la mirada pícara de Chema y asegurar en serio que era la mejor cena que había tomado en toda la noche. Chema, halagado por los elogios culinarios, expresó que se alegraba mucho de que le hubiera gustado tanto la comida, y sugirió con un tono sugerente que ya iba siendo hora de bajar la cena realizando alguna actividad física. Soraya, captando la indirecta pero prefiriendo un plan mucho más tranquilo y doméstico, le respondió con cariño pidiéndole que bajara la basura de la casa porque si no el cubo iba a oler a peste debido a los restos de pescado, prometiéndole que cuando subiera del contenedor lo compensaría con creces. La mujer reveló que había alquilado para la ocasión la película de Alvin y las ardillas, asegurando que se trataba de la buena, concretamente la segunda parte de la saga. Chema, visiblemente decepcionado por el plan cinematográfico infantil, protestó argumentando que siendo sábado por la noche y teniendo la casita completamente para ellos solos, él había pensado en hacer otra cosita más íntima, sugiriendo de forma juguetona que juntando las cositas de ambos podrían pasar un gran momento. Soraya frenó en seco las intenciones de su pareja soltando un rítmico trararitrarara para negarse en redondo, recordándole con firmeza que el lunes anterior no tocaba mantener relaciones y aún así él la había tenido toda la noche sin dormir con sus insistencias. La mujer rememoró cómo se pasó todo el tiempo diciéndole que no y que no, pidiéndole que lo dejara ya y remedando las peticiones de Chema imitando los sonidos de un poquito de trararit. Luego trarará y luego una sucesión interminable de trararit que colmaron la paciencia del tendero. Chema la interrumpió pidiendo que esperara y propuso un trato equitativo para resolver el conflicto de pareja, sugiriendo que ni para ella ni para él, sino que lo mejor sería echar una boca para decidir el plan de la noche. Soraya se mantuvo inamovible en su negativa, asegurando que cuando ella decía que no, es que era un no rotundo, obligando a Chema a resignarse con un suspiro, aunque en el fondo mantenía la esperanza de que ella cediera diciendo «Ay, sí, viejito, sí». En el último momento.